Muy buenos días. Me da mucho gusto poder estar con ustedes en esta conferencia sobre el puente terrestre mundial. Mi nombre es Dennis Small, soy el director para Asuntos Iberoamericanos de la revista EIR Executive Intelligence Review del connotado economista norteamericano Lyndon LaRouche. En realidad, cuando hablamos del papel de las Américas en el puente terrestre mundial, tenemos que remontarnos al descubrimiento de las Américas y lo que fue la revolución intelectual y conceptual que dio pie a ese proceso. Me refiero en particular al gran filósofo y científico alemán Nicolás de Cusa, el cardenal Nicolás de Cusa, quien tuvo un papel muy importante con científicos y geógrafos como Toscanelli y otros, en la preparación de los mapas y de las ideas rectoras que definieron el proceso de descubrimiento y todo lo que fue la expedición de Cristóbal Colón. Me refiero al caso de Nicolás de Cusa porque no solamente en el aspecto geográfico, el aspecto de mapas o algo por el estilo, Cusa tiene algo que ver con la situación de las Américas en ese entonces como hoy día, sino que en su planteamiento filosófico y económico fundamental, sus ideas son absolutamente imprescindibles para resolver la crisis actual. En ese momento, Europa había pasado por una era de tinieblas, una crisis de desintegración de la sociedad, de toda la civilización europea, que a través de la peste negra, la plaga bubónica del siglo XIV, casi hizo que desapareciera la especie humana. Aproximadamente la mitad de la población europea desapareció y lo único que resolvió la situación en ese momento fueron las ideas del renacimiento en cultura, en ciencia, que ocurrió en toda Europa. Y Nicolás de Cusa tuvo muchísimo que ver con eso. Porque entre las muchas cosas que elaboró Cusa, fue la presentación de la idea del papel de la mente humana en la transformación del universo físico que nos rodea. Que la mente humana y la creatividad que de ella proviene, potencialmente, porque no siempre ocurre así, especialmente cuando se trata de egresados de economía de Harvard o de Chicago o lugares parecidos, lo que emana de las mentes ahí tiene muy poco que ver con la creatividad verdaderamente. Pero la mente humana tiene esta capacidad única que no comparten las otras especies, que es la de poder generar un poder único en el universo físico, que es el poder de la creatividad, que no se desenvuelve al nivel nada más de lo intangible, de lo metafísico, por así decirlo, sino que es una fuerza física en el universo de orden superior. Y la manera en que lo dijo Nicolás de Cusa, en uno de sus importantes diálogos, que se llama en latín idiota de mente, en este caso idiota no quiere decir imbécil, quiere decir una persona común y corriente, o el lego, el hombre común. Y en ese diálogo lo que dijo Cusa es lo siguiente: la mente, dijo, es una sustancia viviente. Su función en este cuerpo es darle vida, y por esto se le llama alma. La mente es una forma sustancial de poder. Ahora, en momentos en que la humanidad se debate en una crisis de desintegración que realmente no tiene paralelo desde esa era de tinieblas del siglo XIV, cuando enfrentamos una desintegración económica abrumadora en el sector del transatlántico, en la medida en que se trata de defender los 2.000 billones de dólares de dinero especulativo en existencia, cuando enfrentamos implosiones demográficas, aumentos de las tasas de mortandad, muerte por hambruna,
como no se ha visto realmente también en siglos, cuando vemos problemas del terrorismo controlado y desplegado intencionalmente por el Imperio Británico y sus aliados en Wall Street, y me refiero al Estado Islámico, me refiero a Al-Qaeda y otras agrupaciones. Cuando vemos el problema de las drogas, el narcotráfico, que afectan no solamente a los países consumidores, sino también a los productores, un tráfico controlado por los mismos intereses financieros internacionales que son los que especulan con esos 2.000 billones de dólares de agregados financieros. Estamos ante una situación que se requiere un cambio de paradigma total, una revolución parecida al renacimiento que desataron Cusa y otros grandes renacentistas, porque si no hay una desaparición total del Imperio Británico, si no hay una desaparición de los intereses financieros representados por la City de Londres y de Wall Street, que forman parte de ese Imperio Británico, si no eliminamos y extirpamos ese cáncer de esos 2.000 billones de dólares, si no eliminamos políticamente y constitucionalmente en Estados Unidos quienes defienden esas políticas, y como estadounidense yo les puedo decir que ese es el papel que cumple el actual presidente Barack Obama, si no logramos esos cambios políticos, no habrá una solución de esta crisis. No habrán soluciones a los problemas nacionales, no habrán soluciones a los problemas regionales, y la humanidad seguirá en su trayectoria actual hacia una confrontación militar y hasta termonuclear, instigada por Estados Unidos y la OTAN en contra de Rusia y China. Por lo tanto, una revolución al estilo de Nicolás de Cusa, un nuevo paradigma, es absolutamente necesario en estos momentos. Y afortunadamente, en los últimos años hemos visto un proceso, hemos participado en el movimiento LaRouche en un proceso donde se han establecido ya las bases, se ha puesto la piedra angular de un sistema económico nuevo. Este es un sistema establecido por los BRICS, los países llamados BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y con otros aliados en otras partes del mundo, Argentina, hasta la última elección, que ahora ha colocado en el poder no un aliado de los BRICS, sino con Macri, un hombre comprado y un defensor de los fondos buitres y los intereses financieros. Pero Argentina había cumplido ese tipo de papel, Egipto también, otras naciones también. Pero establecieron en particular estas naciones en la reunión cumbre de los BRICS en Brasil, en Fortaleza, Brasil, el año pasado, en 2014, una alianza estratégica entre los países BRICS y los países de Centro y Sudamérica en torno al proyecto de los BRICS de ya establecer un nuevo banco de desarrollo, un fondo de reserva de contingencia y de lanzar grandes obras de infraestructura para desarrollar las capacidades y los poderes productivos de la población a diferencia total, en contraste total con la política del Fondo Monetario Internacional. Y lo que lanzaron en particular con lo que China tiene como su proyecto mundial principal, la idea de lo que ellos llaman una franja, una ruta, es decir, la nueva ruta de la seda o también la ruta marítima de la seda, es un proceso de desarrollo de capacidad infraestructural de ferrocarriles y de corredores industriales, cuya idea es extenderse a la totalidad del planeta. Y este es un proyecto que Lyndon LaRouche en particular ha promovido por décadas, realmente 20, 30 años o más. Algo que, por cierto, ha sido reconocido por los chinos, que el señor LaRouche y su esposa Helga Sepp-LaRouche han sido los arquitectos de esta idea, que ahora ha sido retomado por el gobierno de Xi Jinping en el caso de China. Ahora, como podemos ver en la primera transparencia que tienen ahora en su pantalla, este es el puente terrestre mundial, que es una ruta mundial,
un proyecto desarrollado por Lyndon LaRouche que es totalmente coherente con lo que los BRICS y la ruta de la seda de los chinos están proyectando, que es la idea de establecer un corredor de ferrocarriles de alta velocidad y preferiblemente de levitación magnética que puedan interconectar a la totalidad del planeta en una sola unidad para llevar el desarrollo con alta tecnología a todos los rincones del planeta. Son exactamente los tipos de proyectos que el Fondo Monetario y Wall Street odian a muerte. Y dentro de estos proyectos, como pueden ver en el mapa, uno de los proyectos centrales es el de construir un túnel por debajo del estrecho de Bering entre Alaska y Rusia, un proyecto que los rusos ya están en proceso están haciendo los estudios. Ellos han propuesto esto a Estados Unidos. Obama no ha aceptado, obviamente. Pero la idea, que tiene décadas de existencia como plan y es funcional, es interconectar las redes ferroviarias de las Américas con las euroasiáticas. Y como pueden ver en las líneas verdes, la conexión euroasiática existe. Ya hay la posibilidad de hacer transporte de carga y de personas desde Shanghái y otros puertos en el Pacífico hasta Rotterdam en el Atlántico, en el caso de Europa. Esta nueva ruta de la seda es la que está definiendo la nueva geometría económica, por así decirlo, del sector euroasiático. Para las Américas, uno de los proyectos vitales es la que está con el número 2 en este mapa que están viendo, que es abrir el tapón de Darién, es decir, establecer una interconexión de carretera, pero especialmente ferroviaria, entre Sudamérica y el norte de América, para que se pueda hacer una conexión ferroviaria, no para tener ferrocarriles como han existido antes en Sudamérica, de la mina al puerto para exportar nada más, sino para llevar desarrollo e industrialización a todas estas regiones. Y este tipo de proyecto es lo que salió en general de la reunión del 2014 en Fortaleza, Brasil. Ahora bien, para las Américas, en un momento vamos a ver en la siguiente transparencia que cuando los chinos se reunieron en Brasil con los países sudamericanos, propusieron una serie de proyectos de gran envergadura. Una de las más importantes es esta idea que ya se está avanzando con esto de construir un gran canal interoceánico en Nicaragua para avanzar sobre lo que el canal de Panamá fue por 100 años, pero ya no da para el nivel de carga y tráfico marítimo que existe, que pasa por Nicaragua y que abriría posibilidades comerciales enormes en términos de todo lo que es la cooperación entre Sudamérica y el Pacífico, que es la región de la economía mundial que está creciendo. Como pueden ver en la siguiente transparencia, aquí tenemos una idea de la ruta marítima que se abriría con este nuevo canal de Nicaragua, que da una comparación del tiempo que se requiere ahora para ir, por ejemplo, de Belém, Brasil, que queda cerca del puerto de donde sale todo el mineral de hierro de Carajás, que ahora tiene que cruzar el Atlántico para luego bajar por abajo del sur de África, para luego llegar a China, por ejemplo, y esa ruta toma 36 días, es de 22.800 kilómetros, pero una vez que se abra el canal de Nicaragua, que va a tomar 5 años para construirlo, y va a darle empleo a 200,000 personas y va a crear una tremenda cantidad de oportunidades económicas, no nada más para Nicaragua, sino para toda la región, incluso para México, cosas muy importantes. Esta ruta marítima se reduciría en más del 10%, y eso es mucho cuando se trata de carga marítima. Tomaría 32 días y sería nada más 20.500 kilómetros. Y esto nos da una idea del tipo de cambio que ocurriría con estos avances en estos corredores de desarrollo infraestructural. Ahora, pero este es el comienzo nada más, porque esto en realidad se basa en las tecnologías que existen hoy día
respecto al transporte marítimo. La construcción de canales pues es muy bueno, es muy positivo, como ya lo demostró Egipto en su tremendo avance con el segundo canal del Suez, o realmente es la ampliación del canal existente, que se lo propusieron para lograrlo en un año y lo hicieron en un año. Y lo hicieron con capital egipcio, lo hicieron con mano de obra, ingenieros egipcios, simplemente tomaron la decisión de que no iban a seguir por los lineamientos actuales de defensa de la burbuja financiera y defensa del cáncer económico actual, sino que dijeron no, el pueblo viene primero, por lo tanto necesitamos infraestructura y capacidad de desarrollo de la economía física para desenvolverlos. Y los egipcios lo hicieron, simplemente. Se puede hacer exactamente lo mismo en Nicaragua. Pero si vemos lo que se puede lograr en términos de carga a nivel internacional, en realidad estas rutas marítimas se van a volver cada vez más cosas del pasado. Para empezar, la idea de transportar petróleo, dándole la vuelta al planeta entero, realmente es una forma absurda de manejar nuestra economía física mundial, porque el petróleo, si bien cumple un papel necesario hoy como fuente energética, es una cosa muy ineficiente desde la perspectiva de lo que los avances tecnológicos nos pueden dar. Por ejemplo, la energía nuclear. Todo el desarrollo de la especie humana, es más, de toda la biosfera, se basa en los aumentos de la densidad de flujo energético. ¿Qué quiere decir eso? Este es un concepto desarrollado por LaRouche y es la idea de que el uso de la energía por parte, digamos, de una especie comparada con otra se vuelve más eficiente y más productiva y va utilizando cada vez más energía, por ejemplo, desarrollando los metabolismos de un mamífero comparado con un reptil. Eso es mucho más avanzado y tiene una densidad de flujo energético mayor. Y eso se corresponde a un avance biológico en la biosfera. Con el hombre, los cambios ya no son biológicos. Con el hombre, los cambios de especie que tenemos son cambios que vienen, como dijo Nicolás de Cusa, de ese poder viviente que es la mente creativa. Y el hombre logra avances en ciencia y tecnología que aumentan la densidad de flujo energético y por lo tanto aumenta los poderes productivos del trabajo del hombre. Cada hombre hoy puede producir 1,000, 1,000,000 veces más en términos de resultados de lo que producían nuestros abuelos y tatarabuelos o la gente hace 1,000 años. Y el avance en especialmente la tecnología energética es fundamental. El petróleo debería usarse simplemente para los plásticos. Cuando se logre reemplazar, que tiene que ser inmediatamente, al sector de los hidrocarburos en la producción de energía y electricidad con energía nuclear, que puede ser absolutamente segura, la densidad de flujo energético es superior. Pero luego sigue el siguiente paso, que no es nada más la energía nuclear como tal, de fisión termonuclear, sino la fusión termonuclear, que hace uso de la misma tecnología, por así decirlo, que emplea el Sol, no como rayos solares que nos llegan aquí a Tierra, que ya es una forma muy diluida, ineficiente de energía, sino reproduciendo el proceso mismo del Sol, donde se fusionan partículas subatómicas, helio, tritio, helio 3 en particular, que existe en la Luna, es muy útil para esto, por eso los chinos ya andan camino a la Luna para hacer exactamente eso. Y por lo tanto, con estos avances en tecnologías, habiendo hecho a un lado el Imperio Británico y Wall Street y la City de Londres, y habiendo desarrollado esta economía de los BRICS y del puente terrestre mundial, tendremos a nuestra disposición capacidades energéticas muy superiores. Y por lo tanto, la idea de llevar tanto petróleo de aquí a allá es absurdo, no se tiene que hacer eso. De la misma manera, lo que sí se tiene que transportar, ciertas inversiones de capital, tecnologías avanzadas, ciertos productos y demás. No tanto los comestibles, por cierto, porque los alimentos igual, cada país debe ser autosuficiente en alimentos. No tenemos por qué estar importando, dándole la vuelta a la tierra con los alimentos básicos.
La idea del Tratado de Libre Comercio que nos impusieron Bush y Salinas de Gortari a México y Estados Unidos es un absurdo total. Simplemente se hizo a beneficio de los intereses financieros y se destruyó la capacidad de producción de alimentos de México. México, al igual que todos los países, deberían tener autosuficiencia alimentaria, como lo propuso y lo estaba logrando el entonces presidente José López Portillo, con su programa para la producción de alimentos. Pero eso también es una parte de la carga internacional que no va a ser tan necesario mirando hacia el futuro. Siempre viendo el futuro como lo que nos organiza para el presente y no viceversa. Y esto nos deja con una cuestión de carga marítima o carga terrestre un poco diferente. Y las rutas terrestres del puente terrestre mundial, especialmente con levitación magnética, producen la capacidad de transporte extremadamente rápido y más barato, por lo tanto. Como pueden ver en la siguiente transparencia, vemos lo que serían las rutas hipotéticas entre Los Ángeles y Shanghái, en China. Hoy día, viendo una proyección polar, es decir, como realmente existen las rutas y no como se ve en una proyección plana de un mapamundi, la ruta marítima entre Shanghái y Los Ángeles es de aproximadamente 11,000 kilómetros y eso toma 17 días. Pero con el puente terrestre mundial, construyendo el túnel por el estrecho de Bering, construyendo ferrocarriles de alta velocidad en toda esta ruta, y las rutas en Asia ya están, o buena parte ya están, este mismo trayecto de 11,000 kilómetros aproximadamente, es la misma distancia casi, se puede lograr en 2 días. Ahora, estamos hablando de una diferencia de una orden de magnitud, entonces díganme ustedes lo que significa eso cuando estamos hablando de la productividad de la economía en general cuando logramos ese tipo de avance. Ahora, ¿qué significa esto para las Américas? Para México, para Sudamérica y demás. Bueno, cuando los chinos estuvieron en la reunión de los BRICS y luego posteriormente en una gira que hizo el primer ministro chino, Li Keqiang, a 4 países sudamericanos, propusieron una serie de proyectos de desarrollo ferroviario y en particular propuestas de un ferrocarril transcontinental que está avanzando entre Brasil y Perú y China, con la posibilidad, esto no está definido, de incluir también a Bolivia, cosa que a mí me parece es correcto porque las dos rutas son técnicamente adecuadas, pero políticamente es muy importante también incluir a Bolivia en esto. Ahora, como van a poder ver en la siguiente transparencia, el señor LaRouche había propuesto desde hace algún tiempo una serie de rutas ferroviarias para toda Sudamérica que pueden ver aquí en este mapa en azul. Ahora es interesante cuando vemos las rutas propuestas por China, como pueden ver en la siguiente transparencia, pues la propuesta china se asemeja bastante a la propuesta de Lyndon LaRouche, como pueden ver en estas líneas rojas, donde estas son las rutas que propuso el primer ministro chino durante su viaje a los 4 países sudamericanos. Y es básicamente lo que se debe hacer. Ahora, el presidente Obama también tiene una propuesta para Sudamérica, como pueden ver en la siguiente transparencia. Y aquí tienen todas las rutas que Obama respalda. 0. Porque igual en Estados Unidos andamos con lo mismo. Porque si China tiene hoy día 20,000 kilómetros de ferrocarriles de alta velocidad en su país, con la idea de llegar a 50,000 para el año 2020, y lo están haciendo. En Estados Unidos no tenemos 20,000 kilómetros de ferrocarriles de alta velocidad, no tenemos 10,000, no llegamos a 1,000. Tenemos 740 kilómetros de ferrocarriles de alta velocidad que corren entre Washington y Boston. Y eso es un decir, porque no son realmente de alta velocidad. Ahora, México, como pueden ver en la siguiente transparencia,
había llegado a una serie de acuerdos con China para la construcción de ferrocarriles en México. Son las rutas indicadas aquí, no sé si las pueden ver, en rojo, que era el primer ferrocarril de alta velocidad en toda Iberoamérica, corriendo en el centro de México. México ahí justo a Querétaro y lugares aledaños. Eso no se construyó por razones de una campaña política en contra, donde se presionó al presidente Enrique Peña Nieto para que no siguiera adelante con eso. Pero también las otras rutas propuestas por los chinos y al que se habían llegado a acuerdos. Está la ruta que va cerca de Nayarit a Ciudad Juárez. Eso es interesante. Pero la más importante es la que se iba a construir en el istmo de Tehuantepec, entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, que es otra forma de navegar en cierto sentido. Es un canal seco, ¿verdad?, entre el Atlántico y el Pacífico. Este es un viejo proyecto que había desarrollado también López Portillo y otros antes de él, para que México desarrollara también su capacidad de infraestructura. Pero como les mencionaba, se puso muchísima presión en contra del gobierno de México por parte de Londres, por parte de City de Londres, por parte de Washington. Nos consta que hubo intervención directa por parte de la Casa Blanca en los asuntos internos de México para decirle a México que ni se le ocurriera relacionarse con China de esa manera porque se le consideraría una amenaza estratégica a Estados Unidos. Y por lo tanto, siendo las cosas como son, México se echó para atrás, un error total, a mi parecer, respecto a lo que tiene que ser el futuro de México, como el de todas las Américas, en el proceso de desarrollo internacional. Pero no solamente es el asunto ferrocarrilero. Como se puede ver en la siguiente transparencia, aquí tenemos un mapa que para algunos de ustedes será muy conocido, de proyectos que el movimiento de la RUSH ha propuesto desde hace tiempo, décadas en realidad, para proyectos hidráulicos. En el caso de México, el proyecto del Plino y el Pligón, que son muy útiles, son transferencias de agua de una cuenca a otra, pero son proyectos realmente pequeños, no adecuados para resolver los problemas de escasez de agua, de sequía que existe. También está el gran proyecto de Nahuapa, la Alianza para Energía y Agua de Norteamérica, propuesto con Kennedy desde los años 60, pero que nunca se construyó, para llevar una cantidad enorme de agua de la región del Ártico, bajarla por Canadá, Estados Unidos y llevarla a México, que resolvería por un tiempo un problema de la escasez de agua. Pero al igual con el problema de la carga marítima, no podemos quedarnos en soluciones parciales, útiles, pero que se basan en las tecnologías existentes. Tenemos que realmente pensar en el siguiente salto tecnológico. Tenemos que echar mano de eso que nos decía Cusa, de ese poder único del hombre, de la creatividad. Y en el caso del agua, esto nos lleva a lo que en realidad es la fuente de la creación de agua fresca en el planeta, que no tiene que ver con el planeta. Tiene que ver con el planeta simplemente porque es el lugar donde la galaxia y procesos galácticos colocan agua fresca. Porque lo que produce el agua, según todo lo que podemos entender de la ciencia más avanzada, es un proceso de ionización en la atmósfera que tiene que ver con la producción de agua a través de las nubes y todo lo demás, que es un proceso no terrestre, ni es solar, sino que es galáctico. Tiene que ver exactamente con el asunto de los rayos cósmicos que afectan a la Tierra, que por cierto es lo que en realidad define la cuestión del cambio climático. Todo lo que se presenta hoy día sobre supuestamente tesis de cambio climático son un absurdo científico. Esto no es algo antropogénico. Esto es producto de ciclos solares dentro de un proceso galáctico, lo que está ocurriendo. Y si vemos el ciclo largo de miles o decenas de miles de años, podemos ver un proceso muy diferente a lo que pareciera ser el caso de los últimos 10 o 20 o 30 años, que ni ahí se refleja lo que dicen los que promueven la teoría del cambio climático, que lo promueven simplemente para impulsar su política de reducción demográfica radical a nivel del planeta.
Los que proponen el cambio climático quieren eliminar 6 o más mil millones de seres humanos del planeta. Lo dice el príncipe Felipe, lo dice John Schellenhuber, el arquitecto verdadero de esta última horrible encíclica papal. No sé cómo capturaron al Papa para esto, pero lo hicieron para una política francamente satánica que significa la reducción de la población en miles de millones de seres humanos. Y todo en base a una teoría disque científica que no tiene nada que ver con la forma en que realmente se produce el cambio climático, que más bien tiene que ver con el ciclo real de la producción del agua, que está en esta área de la ionización. Entonces, para resolver estos problemas, claro, construyamos el Plino, el Pligón, Nahuapa, pero ese no es resolver el problema de fondo. Tenemos que llegar a conocer y dominar esos procesos científicos galácticos, de la misma manera en que Kepler llegó a descubrir y por lo tanto darnos una posibilidad de dominar el proceso del sistema solar, ahora tenemos que hacer lo mismo a nivel galáctico. Y ese compromiso con la ciencia, ese compromiso optimista con la capacidad del hombre para intervenir en el proceso de reproducción de la especie dentro de la naturaleza y avanzar constantemente usando esa capacidad creativa, ese es el secreto verdadero del futuro de la humanidad y cómo vamos a resolver esta crisis. Nos remite eso a la cuestión quizás más fundamental de economía. Y cuando hablamos de economía tenemos que hablar de economía física, no economía monetaria, porque uno no vive comiendo billetes, uno no vive especulando en la bolsa, uno no vive como banquero de Wall Street. Uno vive cuando produce alimentos, cuando produce acero, máquinas, herramientas, energía, ferrocarriles. Hay un proceso físico donde el hombre produce la capacidad de mantener la especie siempre con una población, una densidad relativa potencial de población creciente. Tenemos un poder creciente de mantener y que hacer que crezca nuestra especie dentro de la biosfera. Y eso depende de la capacidad creativa del hombre. Entonces, cuando medimos o contamos en la economía, no podemos contar de la manera en que lo hacen con el Producto Interno Bruto, por ejemplo. Yo digo que se le llama Producto Interno Bruto porque solamente los brutos piensan que eso realmente mide la economía. El Fondo Monetario Internacional exige, no sé si sabían esto, ellos exigen que se contabilice dentro del PIB al narcotráfico. Le dieron órdenes a Colombia hace una década o más de que tendrían que contabilizar dentro del PIB de Colombia los llamados cultivos ilícitos. Pero esto tampoco les debe sorprender. Como pueden ver en esta fotografía, esta gráfica, transparencia que les estoy presentando aquí, esto es una foto tomada en 1999 en Colombia, en la región en ese entonces controlada por las FARC, el Caguán. A la derecha está el comandante Raúl Reyes, el encargado de finanzas de las FARC, y le está dando un abrazo a un individuo de nombre Richard Grasso. Ahora, adivinen quién es Richard Grasso. En ese momento, Richard Grasso era el presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, el jefe de la Bolsa de Wall Street. Y eso, por lo tanto, le pusimos el abrazo de Grasso. Y lo que discutieron estos señores, según lo dijo el propio Grasso de regreso a Estados Unidos, hablaron de inversiones mutuas de Wall Street con las FARC y de las FARC con todo su dinero del narcotráfico en Wall Street. Entonces, tampoco nos debe sorprender, por lo tanto, que el Fondo Monetario insista que hay que contabilizar todo ese dinero del narcotráfico, que por cierto a nivel anual llega más o menos a $1 billón y en parte es lo que está ayudando a mantener a flote toda esta burbuja especulativa. Y es por eso que los grandes bancos y sus defensores como Barack Obama promueven la legalización de las drogas precisamente porque, como todo mundo que ha estudiado la mercadotecnia sabe, cuando uno reduce el precio, uno aumenta
el número de consumidores, y como en la guerra del opio, con este proceso de legalización, lo que lograrán es una expansión dramática del consumo de sus consumidores y por lo tanto de los ingresos. La legalización es una propuesta de narcotráfico S.A., es decir, de los mismos bancos genocidas de Wall Street y la City de Londres. Entonces, obviamente el Producto Interno Bruto nos sirve para contar en la economía, pero a lo que yo voy es lo siguiente, que no hay ninguna manera de medir monetariamente una economía que valga. Porque cuando uno le pone una unidad fija, un precio fijo, en un momento dado de la economía, a cualquier mercancía o producto de la economía, lo que pasa es que no toma en cuenta ni se puede adaptar a lo que distingue la economía del ser humano de las otras especies, y es que logramos avances tecnológicos constantes. Y esos avances tecnológicos cambian la métrica de medición en la economía. Lo que antes valía, qué sé yo, 1 metro cúbico de agua, ya no es lo mismo. 1 metro cúbico de agua en una piscina, una alberca, en un hotel de lujo, no es lo mismo que 1 metro cúbico de agua para producir alimentos en Sonora, por ejemplo. Y así por el estilo. No puede haber una métrica fija como la monetaria para realmente medir en la economía humana. En la economía de las hormigas o de las ballenas o de cualquier otra especie inferior, eso sí puede funcionar. Pero cuando estamos hablando de una economía donde los parámetros de la economía cambian cada vez que somos exitosos en la economía, es decir, cuando hay un avance científico y tecnológico, obviamente necesitamos otra métrica. Y esa métrica es una métrica cambiante, definida por la geometría misma, que LaRouche lo ha denominado la densidad relativa potencial de población. Y mide, de manera cambiante, el poder de la economía para mantener y desarrollar una población en su densidad demográfica creciente cada vez que crece la capacidad tecnológica. Y por eso el ser humano ha podido y seguirá pudiendo, con tal y que derrotemos al Imperio Británico, desarrollar las capacidades productivas para tener no 7,000 millones de personas en este planeta. Podemos tener muchísimos más que eso, pero luego también conocer y colonizar otras partes del sistema solar, eventualmente. Porque el hombre es una especie dominada, cuando bien nos va, cuando pensamos bien, por el futuro. Definimos lo que hacemos hoy porque tenemos un concepto del futuro. Somos creativos, somos capaces de concebir el futuro y cambiar el ahora en base a lo que sabemos que tiene que ser el futuro. Cuando se le niega a la sociedad ese concepto de futuro, cuando se destruye a la juventud en particular, cuando se les niega la capacidad o la posibilidad de tener empleo productivo, cuando se les destruye con drogas, cuando se les destruye con una cultura que no es clásica, como la cultura de la música popular, que es destructora de la mente, cuando se les destruye con guerras sectarias, como está ocurriendo ahora en el Oriente Medio, cuando se les destruye con esta idea anticientífica de los ambientalistas que nos dicen que no somos sino simplemente una parte destructiva de la biosfera y no esa especie con una capacidad creativa, universal y constante, es decir, sin fin. Cuando eso ocurre, estamos destruyendo lo más valioso del ser humano, que es esta capacidad de los jóvenes en particular de pensar en el futuro no simplemente como un sueño bonito, sino tener una idea de lo que tiene que ser, lo que yo tengo que hacer con mi vida para hacer que eso resulte como sé que tiene que ser el futuro de la humanidad. Y la identidad del individuo, por lo tanto, yace en ese concepto, no de lo que puedo lograr para mi propio beneficio, para mi satisfacción personal, para el hedonismo, los placeres del momento. Eso viene y va, y más va que viene. Lo que es la identidad del hombre es lo que puede aportar a través de esos dones que uno ha recibido y que puede desarrollar
para el bienestar de toda la especie humana, pasado, presente y futuro. Y con ese concepto del hombre, si nos movemos con eso, si nos impulsa ese concepto del hombre, no solamente podremos desarrollar el futuro de esa manera, sino que sobre el camino podremos eliminar los obstáculos políticos que se tienen que eliminar para que ese futuro pueda existir. Acabar con el Imperio Británico, acabar con la City de Londres, reorganizar el sistema financiero internacional y desatar una nueva era de la humanidad donde todos los hombres, todas las naciones, sean soberanas y que tengan acceso al desarrollo y la ciencia y la cultura más avanzada que todos los países del planeta hayan producido. Muchas gracias por su atención y ha sido un gran placer poder estar con ustedes. Hasta pronto.